Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Trent. Pues el día de hoy, pandilla, venimos por invitación de mi querido Oscar a presentarles este nuevo proyecto que pues literalmente ya está terminado. Solo es cuestión de echarlo a andar. Pero ¿por qué es interesante, pandilla? ¿Por qué vengo hoy a mostrárselos? Pues por muchas razones. Primero que nada, pues para que vean la inmensidad de acuario, porque si este se podría llamar ya un Monster Tank. Si no mal recuerdo son 1600 litros aproximadamente. Y pues aparte, el equipazo que tiene mi querido Oscar en él es pues digno de ver, ¿no? Muy independiente de eso, pues también nos va a contar un poco cómo se decidió armar algo así. Ya saben, como siempre, que nos cuenta un poquito su historia el buen Oscar, pero créanme, vale la pena ver este precioso acuario. Entonces, pues vénganse, acompáñenme en esta nueva aventura aquí en su canal Pandilla Ripsider. Comenzamos, vénganse. Esta es una de las poquitas bonitas cosas que ha dejado esta pandemia, pandilla. El poder ver nuestros árboles más verdes, más cuidados, en donde ya muchos de los habitantes que hay en estas copas, pues pudieron volver a anidar, pudieron volver a encontrar un hogar. Y eso es lo feo y lo padre. Que esperemos que esta pandemia nos haga entender cosas para bien, nos haga cuidar esto, pandilla. Pandilla, ya estamos aquí. Créanme, ahorita les voy a enseñar el acuario. Siempre se los he dicho, lo que vean en pantalla no se asemeja ni un poquito a lo que es en realidad. Pero pues ya saben, ¿no? Primero que nada hay que darle la bienvenida a mi querido Oscar. También recuerde que aquí en Pandilla Ripsider respetamos las decisiones de los invitados. Aquí el buen Oscar no quiere salir, pero ¿por qué? No porque es fresón ni nada, simplemente quiere que vean más su acuario. ¿Eso no, mi querido Oscar? Así es. ¿Cómo estamos? Primero Muy que bien. nada, ¿bien? Muchas gracias por venir. No, pues al contrario a ti, muchas gracias por habernos invitado. ¿Qué te parece si ahora sí, ya para no hacer el rollo más largo, vean esto, pandilla? Les voy a enseñar este precioso acuario, próximamente arrecife de coral, que vamos a poder presenciar. Vénganse. ¿Cómo ven esta belleza? Parece que está dividido en 3 partes, pero pues qué mejor que el buen Oscar nos comente. Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo ya tienes tramando hacer todo esto? Desde que lo pensaste hasta ahorita, ¿cuánto te has tardado en hacer esto? Pues mira, lo que pasa es que yo ya había tenido varias peceras marinas. Ok. Tuve una muy grande también, pero me cambié de casa, Ok. la desmonté porque se me murieron mis animales. Como todos en el hobby, te desanimas, te sales, te vuelves a entrar. Entonces empecé con este acuario con la idea hace pues, prácticamente 8 meses. Ok. Entonces, la manera en como yo lo había conceptualizado era al principio una pecera solamente grande, que es la del centro, pero porque yo vivo en un departamento en un 3er piso, iba a ser muy complicado meter una pecera que me ocupara todo el espacio donde están ahorita los 3 tanques. Lo que estamos viendo, ajá. Que es lo que estamos viendo. Entonces, al final decidí hacer 3 tanques independientes, pero todos unidos por el mismo SOM. La idea es que en el tanque principal, en el del centro, van a ir solamente duros, Ok. puras acróporas, montíporas, cosas padres. Y los lados, el lado izquierdo, el que estás tomando ahorita, Ajá. ese va a ser de anémonas con payasos, Ok. solamente. Ok. Y el del lado derecho, que es ese, van a ser gorgonias
y van a ser algunos peces raros. Ok, ok. Eso es de lo que se va a tratar. Peces raros, ¿como qué pez tú tienes pensado tener aquí? A lo mejor, mira, yo estoy buscando ahorita, por ejemplo, un cirujano, El que parece que está despintado. Exacto, Ah, el aberrante. aberrante. Ah, o sea, vas con todo. Sí, va a ser un aberrante. Ok. De hecho, ya tengo muchos animales que ya están ahorita cuarentenándose. Ok. Prácticamente el del centro van a ser cirujanos, ahorita tengo 5 cirujanos amarillos, 2 azules, 2 escopas, 2 powder blue, 2 púrpuras, van muchas antias, me Ok. gustan mucho las antias, Ok, ok. van halcones, Eh. van pues más o menos ese tipo de peces. Ok, perfecto. Acá digo, ahorita que vas diciéndome que vas con todo, se me ocurre preguntarte qué especies de payasos vamos a ver aquí. Puros de diseñador. Ok, puro Solamente diseñador. Blackstorm, toda esa Sí, que onda. también de hecho ya están cuarentenándose ahorita. Mocha, Blackstorm, Wyoming, Ok. de ese tipo de payasos. Hay un payaso, no sé si lo han visto, se me fue el nombre, que parece como un beta, que tiene las alas como un beta, un De pinche hecho colón. tengo uno de esos. También vas a entrar Se de llama ese. Longfin. Ese mero. Sí, de hecho ya lo tengo. También viene Ya lo aquí. tengo, sí, también. Obviamente, ya que tengas todo eso ahí, nos vas a volver a invitar, ¿verdad? Claro, Para ver el claro. después, por La supuesto. idea es ir viendo el progreso Del acuario. del acuario. Ok. ¿Cómo fue el montaje? ¿Fue del vidrio? ¿Tú lo pegaste? ¿O sí fueron las peceras y nada más fue el montaje? ¿Cómo estuvo No, eso? las peceras esas sí las mandé a hacer. Ok. De hecho fue Simón Blanco quien las fabricó. Ok. Pero fue un relajo. Si le puedes checar el grosor, Eso mismo, Es- venía a ver. brutal el grosor. Demasiado. ¿Cuántos milímetros son? Creo que ¿14? son 19. 19 Sí, milímetros. 19 milímetros. Ya lo hubieras hecho blindada, hermano. De una vez. Es que ¿sabes cuál fue? El anterior acuario que tuve en mi otra casa Ajá. se me reventó 2 veces. Ok. Yo estaba curado de espanto. Sí. Dije, no me va a volver a pasar. Claro. Y luego viviendo en un departamento, pues yo vivo en el tercer piso, imagínate todo el relajo que se haría Sí. si se llega a desfundar o se llega a reventar para con los Vecinos, ¿no? Claro. Entonces por eso fue que la verdad está sobradísima para el tamaño de la pecera. Ok. Digo, es una pecera de 1,80 de largo por 60 por 80 de profundidad. Solo la de en medio. Solo la de en medio. Ok. Sí, ahí tenemos 800 litros. Ok. En total el sistema completo son Ajá. 1600 litros. 1600, ya contando las ya tres contando peceras. las 3, el sump y todo lo que ahorita les voy a enseñar de las tripas. Pero empecemos desde arriba. Iluminación, vean, pandilla, ¿eh? Vean nada más. Aquí va, él hizo una lámpara híbrida porque metió tubos T5, si no estoy equivocado. Y él ocupó lámparas que a vista de buen cubero no las alcanzo a ver. Estos son cañones, ¿verdad? Son Kessil. Kessil. Esos son Kessil. Y Esos son los que están en los lados. Ok. Son Kessil de la primera generación de las 360W. Ok. Y las que están en el centro son de los nuevos, que son de los A360W. Pero igual siguen siendo Igual Kessil. siguen siendo Kessil. Habiendo ahorita toda la, ¿cómo se llama? El hit de la Radión, de la Sidra, bla, bla, bla. ¿Tú por qué no te animaste por unas de esas? ¿Qué le ves a Kessil que no le ves a las demás? A mí nunca me ha gustado Radión. Ok. La verdad es que los colores que da Radión a lo mejor se ve bonito en cuanto a que pareciera disco. Ok. Pero el efecto que da Kessil, que le llaman en inglés shimmer, que es la apariencia que da la entrada de la luz, que parece como luz natural. Como si fueras en el mar completamente, Exactamente, ¿no? a mí eso es lo que me gusta. Y la verdad es que leyendo todas las opiniones que dan, sobre todo en Estados Unidos, es que el crecimiento para acrópora sobre todo es muy bueno en la combinación de T5 con Kessil. Kessil. Por eso fue que me aventé a hacerlo de ese modo. Ok, perfecto. Ese, vean, pandilla, es algo nuevo. Como por eso se lo pregunté. Muchos se casan con la marca. Aparte de que se vuelve como es que dice él que están buenas y Sí, por eso claro. lo hago, ¿no? Sí, Más sí. que investigar aquí, el buen Oscar lo decidió porque él sí se metió a profundizar en
en temas de acuarismo, pero gringos que pues bien o mal están un poco más avanzados en este tema. Un poquito, no nos quedamos atrás, pero pues sí tienen como que con queso, dirán por ahí, claro, ¿no? Cómo hacerlas, vean nada más. En cuestión de los T5, mi querido Oscar, ¿de qué colores o cuál fue la combinación que manejaste? Mira, la combinación es, bueno, la marca hay dos marcas aquí. Okay. Tengo ATI, okay, y tengo Geisen. Entonces, okay, básicamente son Deep Purple, que es el que se ve un poquito más rosado. Ajá. Y Coral Blue Plus, el azul. Entonces es una combinación de azules con púrpuras para que le dé mejor coloración a los rosas, a los rojos, y el azul lógicamente para que dé a los azules. Denme un segundo, pandilla, porque así como que no alcanzamos a distinguir bien. Obviamente no hay coral. Voy a ponerle los filtros aquí a la cámara para ver si alcanzamos a percibir un poquito más el color. Denme un segundo. Ahí está, pandilla, la diferencia. Bueno, nos predominaba el azul, pero vean nada más con estos filtros. Orphec están brutales, brutales. Recomendadísimos. Ahora sí, miren, vamos a ver. Ahora sí se alcanza a distinguir un poquito más. Perdón, mi querido Oscar, nos comentabas que aquí estaban los Purple, ¿verdad? Sí, es Purple Plus. Ajá. Y Deep Blue. Ok. Que son, tengo ahí una marca combinada, es Geisman con ATI. Ok. Pues ya vamos a ver qué tal sale esta fusión. Aquí ahora sí ya lo podemos ver, pandilla, miren. Esto es a lo que se refería el buen Oscar. Da el efecto como que estás en la playita tomando el sol, te metiste a meter los pies en la arena bajo el agua y pues de repente ¿qué hay? Pues roquita, unos 2, 3 corales. Este es el efecto que dice. Y pues también yo soy muy fanático de eso, más natural. Aparte de que pues hay que hacer mención, en efecto el Kessil es una lámpara, pero actúa más como un cañón. Entonces sí, la profundidad en la que penetra es mucho mayor. Sí, correcto. Aquí va a haber una discusión de que no sirven, que sí sirven. Ya es a gustos de cada quien. Si no les gusta, pues no las compren, cómprense las que quieran. Pero pues el buen Oscar decidió irse por esto. Pues vamos a ver qué es lo que procede. Oye, y por cierto, esta base, mi querido Oscar, donde están las lámparas, ajá, ¿la mandaste a hacer? Sí, ¿la venden? No, la mandé a hacer, es un perfil de aluminio, okay, porque como iba a ser bastante peso el que iba a llevar entre las lámparas, las Kessil y las T5, la mandé a hacer. Ok, perfecto, está brutal, en serio está brutal, pero se ve súper estética. ¿Le piensas hacer canopy? ¿Lo piensas dejar así? Todavía no he decidido. En la parte de atrás donde se ven los cables, ajá, ahí va a ir un panel de madera igualito a los muebles que están abajo para que tapen. ¿Para qué? Por detrás. Por delante de los cables. Ajá, correcto. Pero por detrás de la pecera para que tapen todo el cablerío que se ve ahí y se ve mucho más estético. Correcto. Lo que todavía no sé es si por delante, para tapar las lámparas, le voy a meter otro panel, pero de frente, para que se vea como si fuera un mueble completito. Ok. Y se tapen las lámparas. Todavía eso no lo he decidido. Pues, ¿cómo ven, pandilla? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a darle nuestra opinión bien metiche, que aunque tal vez no nos haga caso, que la haga, que sepa, mi querido Oscar. ¿Cómo se verá mejor, pandilla? Imagínense el mueble así, hasta el techo. ¿Cuántos de nosotros queremos un acuario así? ¿Cuántos? Pero como muchos no podemos, pues aquí en Pandilla Reefsider se los enseñamos. Vean nada más la profundidad, pandilla. Está súper panzón este acuario. O sea, de que va a haber espacio para que los cirujanos naden. Pues, increíble, Increíble. ¿Cuántos kilos de roca ocupaste para eso, mi querido Oscar? ¿Sabes? Son alrededor de, entre las tres peceras, ajá, deben de ser como 180, 170 kilos. Ok, ahora sí nos vamos un poquito más como que a lo mecánico. Generadores de olas, ¿cuáles ocupas, mi querido Oscar? Son, en la grande van 2 por lado. Ajá. Son de Apex, son los WAP de Apex. Ok. Y en las chicas viene una, por el tamaño, la verdad es que a lo mejor se ven muy chiquitas. Antes yo tenía MPs de Ecotec, ajá, pero no, la verdad es que estas son unas bestias. O sea, a pesar de que están chiquitas, sí se ve el oleaje. sí, no mueven
agua a lo bestia. Y ahorita por la hora ya bajó el oleaje. Ok. Porque están programadas para que, dependiendo la hora del día, vaya siendo una simulación de La naturaleza. Exacto. Ok. Entonces, a mediodía, 2 de la tarde, la verdad es que se mueve muchísimo el agua, porque sí son bastante buenas. Entonces, en total, son 6 generadores. 4 en el centro y uno para cada uno de los lados. Y es lo que veo, miren, pandilla, es cúbico el acuario, es grandísimo el cubo, vean. Y este solo generador, pues tan simple aquí, vean cómo ya movió la arena. Está a una distancia considerable. Y pues, dice el buen Oscar que no está a la potencia máxima. No, esos están como al 60%. Ok. Si le subo al 100, bota el agua de la... Sí, se sale del acuario, sí, obvio. Vean nada más. Esta también es el primer video, la primera vez que vemos que alguien usa este tipo de generadores de olas. Y pues bueno, si alguno de ustedes, pandilla, está pensando en adquirir este tipo de generadores, que no lo piense, ¿verdad, mi querido Oscar? No, la verdad es que son una maravilla. Vean nada más. Para poder tener este tipo de generadores, ¿ocupas obligatoriamente el Apex o puede ser No independiente? tienes forzosamente que ocupar el Apex. Ese es el detalle de este tipo. Entonces, ya nos estás dando un adelanto que tú tienes el sistema Sí, Apex correcto. aquí. Todo. Iluminación, bombas, todo está controlado por Apex. A ver, pues ya que no nos spoile más, vamos a conocer ahora sí la matriz de todo este, pues, preciosísimo arrecife que va a ser. Vénganse, pandilla. Pues sí, pandilla, así como ustedes se quedaron boquiabiertos, imagínense yo que lo estoy presenciando aquí. Al buen Oscar, en cuestión de equipo, estética, pues no les escatimó, pero ni lo más mínimo, ¿verdad, mi querido Oscar? Sí, no, la verdad es que siempre he sido como medio... Ordenado. Súper ordenado, y aparte me encanta los detalles. Okay. Digo, sí, para mí es muy importante la pecera, pero las tripas de abajo, sobre todo en acuarios de Estados Unidos, yo veía la tubería de un mismo color, todo súper bien ordenado, súper estético. Yo quería algo así. Entonces, si te das cuenta, toda la tubería es de color rojo, con los codos blancos. Traté de hacer todo por dentro predominante del rojo, hasta el piso del sump. Lo hice, todo eso sí es todo, lo armé yo. Okay. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿A quién habías contratado para que te hiciera todo esto? Tú fuiste el que se encargó de hacer tubería, diseño, Todo. acomodo, pegado. Los armados de los equipos también tú lo Todo, hiciste. sí, todo. Ok. Todo yo lo traje de Estados Unidos. Ok. Tengo la facilidad, por el negocio que tengo, de poder comprar todo en Estados Unidos, importarlo y traerlo. Ok, Entonces, perfecto. Yo lo traje, yo lo armé, lo diseñé. Bueno, hasta la tubería la traje de Estados Unidos, porque la verdad es que... Sí, aquí no la hay y cuando la hay está carísima, ¿no? Correcto. Vean, pandilla, el detallado, o sea, no hay cables, pero no hay cables por ningún lado. ¿No? Por ningún lado, pandilla. Creo que, y me atrevería a decirlo, es el acuario más ordenado, más bonito que he visto hasta el día de hoy, desde el momento en que yo empecé en esto de la acuariofilia, ¿eh? Créanmelo, me voy a atrever a decir eso, pandilla, vean. El armado, el acomodo, y como él ya lo dijo, él fue el encargado de hacer todo lo que están viendo aquí. Vean allá atrás los eliminadores, los cables, como los acomodó a modo de que no se vean. Wow. Sí, todos los cables están por la parte de atrás. O sea, le metí un panel de madera. ¿Qué es ese negro que estamos viendo ahí? Negro, y entonces toda la parte de las tripas de cables está por atrás, y todo el equipo queda adelante ya nada más conectado. Entonces
De ese modo se ve mucho más ordenado y además de que si hay agua, o sea, si llega a correr, es mucho menos probable que tenga un corto por el hecho de estar todo completamente separado. Ok, claro. Pues creo que eso, pandilla, lo tenemos que tomar todos como ejemplo. Me incluyo porque sí, el buen mexicano es el de con que aquí arriba se vea bonito, que se me como está aquí abajo. Mientras sea funcional, ¿qué importa, mi querido Oscar? Pero vea nada más cómo se puede ver sus acuarios. Si es que llegamos a tener esto. Claro, eso ya es en gustos, ya lo dijo el buen Oscar. Él es muy detallista. Habrá gente, como les comento, que va a decir a mí me importa un carajo mientras funcione. Pues así es como se podrá ver. Y ahora sí vamos a ver paso a paso qué es lo que tiene mi querido Oscar. ¿Por dónde empezamos, mi querido Oscar? ¿Cuál es la caída o cómo va la explicación? ¿Por dónde se empieza? Si quieres, mira, las caídas son estas. Ok, estas tuberías grandes. Ajá. Y llegan al roller. Aquí. Esa es la de la principal. Ok. Las chicas van a esa parte que tiene fibra. Esta parte de aquí que estamos viendo. Exactamente. Ok. Esos son sus desagües. Ok. Y entonces pasa esta parte del centro. Ok. Que esta parte va a ser el refugio. Déjame prender aquí algo. Ok. Aquí hay otra lámpara Kessil, pero me imagino que debe ser roja, ¿no? Sí, correcto. Para el refugio de algas. Ya se prendió. Vean nada más la penetración en la columna de agua. Vean qué bonito efecto hace. La idea, si te das cuenta, hasta abajo se ve negro. O sea, abajo del sustrato se ve negro. Ese es mucha gente no lo usa, pero a mí desde mis tanques anteriores lo usaba, se llama Miracle Moth. Okay. Lo que hace es de proveer de elementos traza a la columna de agua, entonces ayuda muchísimo para generación de microfauna. Okay. Y para toda la parte de elementos traza que los corales necesitan. Okay. Entonces da mucho mejores coloraciones, crecimiento de la alga chaeto que voy a meter en este. Okay. Va a ser una combinación de chaeto con otras macroalgas. Okay. Para exportación de nutrientes. Okay. Entonces, esa Kessil es de espectro violeta para el crecimiento de alga. Este que tú mencionas, parece como una tierrita, pandilla. Es esto de aquí. Es lodo prácticamente. Esto. Es lo que te iba a decir. Es un tipo de sustrato. Sí, es un sustrato marino. Que la manera en como lo anuncian que es por debajo de la arena normal, a profundidad ya media, lo que hacen es que extraen este sustrato y son minerales. Okay. Es lodo. Okay, y entonces la manera en cómo se tiene que poner va primero ese lodo y luego viene aragonita. Okay. Y entonces lo que está haciendo es que está proveendo de todos los elementos. Trazas, correcto. Que los va sacando de manera continua al agua. Aquí se me ocurre esto. También es la primera vez que escucho que alguien ocupa. De hecho, ni siquiera lo había escuchado hablar, te soy muy honesto. No sé si lo vendan aquí en México. No, que yo sepa. Yo tampoco le creo. Esto tú, como ya lo mencionaste, lo trajiste del otro lado del charco, ¿no? Lo ocupan mucho. Ya teniendo una vez tú esto, ¿te evitas el estar aditando elementos traza? ¿O de todo lo tienes que...? De todos modos lo tienes que hacer. Lo que pasa es que esto lo hace de una mejor manera. Okay. Y lo hace de una manera continua. Okay. Entonces, para eso es que sirve. Además de que te digo, a mí, más que por otra cosa, me interesaba para la parte de la microfauna. Okay. Entonces, como quiero tener bastantes antias y también, por ejemplo, gobios mandarines y que ese tenga tipo, mucha microfauna. Tiene que tener mucha microfauna. De otro modo, la verdad es que son muy difíciles esas especies de comer seco. Correcto. Entonces, por eso es que yo me enfoco mucho en hacer eso. Ok. ¿Ese se tiene que cambiar o no, es una única puesta? Es una única puesta y ya se queda de manera permanente. Ok, sí. Perfecto. Regresándome un poquito para acá, pandilla, les comentaba, cuando venía para acá en camino, vi a alguien que preguntó qué tan, por eso que a muchos no les gustan los calcetines, aquí es una discrepancia, ¿no? Muchos dicen que en las caídas nunca pongas nada, otros que pongas calcetines, perlón, bla, 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 bla. Esto ya es un nivel más máster, pero la pregunta es, mi querido Oscar, ¿qué tan funcional es este rollo?
Mira, la verdad es que es la primera vez que yo lo voy a usar. También tú lo vas a... Sí. Ah, ok. Yo la verdad por lo que lo hice es por la friega de tener que estar lavando los calcetines Sí. y haciendo el cambio. Y aquí sí te das cuenta cómo es tanta conexión de tubería. Sí, demasiado. El hacerme cambios de calcetines No ibas a hacer un... Sí, tener que apagar bombas, desconectar conexiones y volver a meterlos. Claro. Sí voy a tener, porque si te das cuenta, el roller solamente es la caída para el principal. Correcto. Las dos chicas son esas dos caídas que tienes, que estás ahorita enfocando, Aquí. que van a caer, caen en esa parte. Ahorita de manera momentánea puse una fibra para poder filtrar. Ok. Lo que va a quedar después tiene ahí los espacios para los calcetines. Ok. De 4 pulgadas, pero lo que yo lo que voy a meter son unas cosas que se llaman vasos, Ok. que los traen los equipos Red Sea. Ok. Es un vaso que hace las veces del calcetín. Entonces lo que hace es que es un vaso de plástico y que por dentro lleva media para hacer la filtración. Ok. Entonces sí hay filtración mecánica de las dos chiquitas, lo que pasa es que difiere de la mecánica que es el roller para la grande. Pues aquí también el buen Oscar nos estará diciendo en la próxima visita qué tal le ha parecido este sistema, si lo recomienda o de plano también va a quedar pues triste porque no es tal vez lo que él se imaginaba, que esperemos que sí, porque una inversión de estas, porque sé que no es nada barato esto, Sí, no son caros. pues sería una jalada que no diera lo que ocupa, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí, mi querido Oscar? Este es un reactor de pellets. Es la idea y lo compré solamente como un backup por si llego a tener nitratos y fosfatos altos. Okay. Que yo espero que no por la cantidad de roca que metí, por el equipo que estoy metiendo, pero en caso de que se me lleguen a elevar los dos, entra La verdad es que lo que quiero es meter una carga biológica bastante fuerte, entonces por eso es que pensé sobrado el equipo de filtración para poder dar batería con todo lo que quiero meter. ¿Qué marca es mi querido? Ahí de nada más, empezó en el momento. Ese es Reef Octopus. Es un biochun. El principio de esta cosa, si te das cuenta, es que la alimentación de agua trae en la parte de abajo unos como anillos. Entonces lo que hace es que hace un torbellino dentro del reactor. Entonces el contacto con la columna de agua es bastante y la eliminación de nitratos y de fosfatos se supone que es bastante alta. Y hay dos tipos de biopellets que estoy metiendo ahí. Uno que son específicos para fosfatos y nitratos, que son los más pesados que están en la parte de la columna de abajo, y los otros que son los comunes, que son los que son de un polímero donde se poblan de bacterias. Lo prendo aquí con el Apex para que vieran el funcionamiento. Perfecto. No lo estoy prendiendo ahorita porque pues ahorita no hay carga, entonces claro. no tiene ningún caso estar con la bomba prendida. Pero vean nada más qué precioso trabaja este equipo. Aquí atrás pues vemos que usó un calentador de titanio. Correcto. Para pues las temperaturas. Esas tres cositas que vemos allá atrás, ¿qué son, mi querido? Esas son las probetas. Eso lo que está midiendo es pH, ORP y salinidad. Que eso lo maneja también el Apex. Y con eso estoy midiendo los niveles. Ahora nos pasamos, así voy bien, mi querido Oscar, sí, al monstruo, ¿no? Al monstruito. ¿Qué skimmer es mi querido? Mira, ese es un Deltec. Bueno, esa marca es alemana. Quien conoce realmente de skimmers sabe que esto es más o menos a la par con por ejemplo, un Bubble King o que son muy buenos. La verdad es que son carísimos. Ahorita yo no sé por qué, además se dispararon el precio de los reactores, de los skimmers Deltec. Son alemanes. Este está hecho para hasta 2500 litros. Ahorita lo tengo apagado porque también no hay ninguna carga. Lo prendo por ratitos y sí me llega a sacar algún sedimento, algo que llega a traer la roca, pero la verdad es que prácticamente está sin sacar nada porque todavía no tengo ningunos animales, ¿no?
Está brutal. Sí, la verdad es que el trabajo que hace, ahorita te lo prendo para que veas, las burbujas que hace, son unas burbujas súper delgaditas y sí, trabaja. Épale, ahí está pandilla. Wow. Es muy silencioso. Demasiado es lo que te iba a decir, Sí. no se escucha, pero nada. Muy poquito. Sí, o sea, nada más como que el movimiento del agua interno dentro Sí, del correcto. skimmer, pero la bomba no hace No, ruido, es muy poquito. no te genera un ruido de esos insoportables que a veces muchos desisten de tener skimmer por lo mismo, ¿no? Sí. No, la verdad es que este es bastante calladito. No, calladito y precioso, porque vean el diseño, banda, está... Este sí es de uno de esos panzones que todos quisiéramos en nuestra vida, ¿eh? La verdad, vean nada más. Es una bestia. Sí. Vean, aquí se ve, mire, la burbuja que empieza a subir. Aquí sí, perdóname que sea un poquito metiche, mi querido Oscar. Y digo, y si se puede saber, ¿cuál es el costo aproximado de una de estas bestialidades abismales? Mira, la última vez que los vi, están alrededor de $2,500. Ándenle, pues ya saben, pandilla, si alguien quiere uno de estos, tiene que tener en su bolsa $2,500. Y pues con todo gusto, más aparte el envío y demás, para que les llegue hasta su domicilio. Y pues creo que eso es lo que tenemos. Bueno, es lo que traigo yo en la bolsa rota, entonces yo creo que me haré de uno de estos. Está brutal. Pasamos a esta parte, como tubito negro. ¿Qué es mi querido Oscar? Ese es el alimentador. Alimentador. Por lo general los alimentadores automáticos van en los tanques arriba. Eso es lo que Y lo quiero que decir. hacen es que giran y tiran el pellet. Correcto. ¿Qué diferencia tiene este alimentador? En el tubo negro que tú ves ahí, por dentro lleva una bomba. Entonces, esa bomba lo que hace es que agrega humedad Ok. al alimento. Entonces, el problema de muchos de los alimentadores es que se ponen arriba, caen en la superficie del acuario y lo arrastra Al sump. el sump. Correcto. Entonces se forman Detritos y detritos demás. en el sump, Correcto. cosa que pues no queremos. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta cosa? Ajá. Que como yo otra vez voy a meter antias y voy a meter peces que no son muy fáciles de alimentar, Ok. lo que hace esto es que adentro forma una corriente de agua, cae el alimento de arriba de esa parte de arriba negra, Ajá. ahí da vuelta, cae, entra el agua, la bomba lo humedece, o sea, lo integra a la columna del agua, Ajá. y en la parte de abajo, si te das cuenta, están los bulkheads. Ok. Esos bulkheads lo que hace es la alimentación de agua hacia los tanques. Entonces Ok. lo que va a hacer es que va a meter el alimento ya directo hacia los tanques. Es como que a la inversa. Empieza en el sump y para que no se nos quede aquí, ¡pum!, lo regresa hacia arriba del Lo acuario. regresa. Pero Entonces, ya humedecido, ya no está ya no va a en la estar superficie. flotando, correcto. Exacto. Ok, Y entonces, ok. la verdad es que está bastante bueno porque le puedes meter alimento seco, por ejemplo, camarón del Misis, o Ajá. puedes meter pellets, puedes meter hojuela, Artemia congelada, todo. Ok. todo. Entonces, la verdad es que está bastante bueno Sí, porque sí, sí. me va a evitar los detritos en el son. Por supuesto. Y ese ¿Qué? también está operado por Apex. Ok. Entonces, como las antias comen 4 o 5 veces al día, está programado por segundos para que gire, cae y se apaga. Y así durante varias horas, durante todo el día, para que se estén alimentando todo el día. Perfecto. Entonces, esta es marca Apex también. No, esa es una marca que se llama Avast, Ok. que es una marca muy conocida en Estados Unidos. Ok. Pero está controlado por Apex, trae la funcionalidad y la compatibilidad con Apex. Wow. Está increíble esto, pandilla. ¿Las 3 bombas son de cada acuario? No. ¿O cómo está? A ver, platícame cómo está este rollo. Son 3 bombas de las Core de Apex. Ajá. La principal es una Core 20. Ok. Esta está exclusivamente para la alimentación de la Principal. una principal. Ok.
Otra de esas está dividida para las dos chicas. Ok. La verdad es que tienen bastante potencia, entonces si le hubiera metido una sola a cada una de los cubos, quedaría hubiera muy sido sobrada. demasiado. Sí, sí, sí. Entonces está repartida la mitad a cada una de las urnas. Ok. Y la otra está, sirve para los reactores, que es un reactor de carbón, uno de Fosban, que es para bajar, uno para purrir el agua y el otro para bajar fosfatos. Okay. Y la otra es la lámpara UV, que es esa que está ahí. Correcto. Ahí atrás tiene también sus compartimientos de lo que será calcio, magnesio y alcalinidad, quiero imaginar. No, esos son aminoácidos. Ok. Y flor, eso es para darle coloración. Oh, sí es cierto, ya vi los nombres. Es que pensé que decía calcio, pero no, es calium y flor. Sí. Son como los tipos aditivos de que te vende Aquafores, ¿no? Correcto. Y por ejemplo, ahorita tocando ese tema, estos aditivos, ¿de dónde los consigues tú? ¿Qué marcas? No, eso sí lo venden aquí, es Aquaforest. Ah, son las Aquafores. Todos Aquaforest. Sí, okay. Eso sí lo compro yo acá en el Morelos. ¿Tú ocupas una marca en particular para aditivos? Todo Aquaforest. Tú eres completamente Aquaforest. Sí. ¿Llegaste a ocupar en algún momento la Ciovit o algo así? No, la verdad es que no, nunca le tuve mucho por otros amigos que los ocuparon. La verdad es que a mí nunca se me hizo como que fueran bastante buenas. Claro. Y Aquaforest se me hace no tan cara. Eso es lo que te da resultados. Entonces, pues, la verdad es que yo por ese lado me aventé. Muchos dicen, ¿no? Que es lo mismo, pero más barato. Sí, correcto. Y esta es la última parte, banda, que pues está de más decirlo, pero este es el reactor de calcio, mi querido. Sí, el que está atrás es el reactor de calcio. Y a un lado, pues lógicamente está el tanque de CO2. Okay. Con un carbon 12 para hacer las veces del selenoide. Okay. La verdad es que esos carbon 12 son mucho más confiables, no se tapan, puedes programar cuántas gotas, cuántas burbujas quieres por minuto y son súper precisos porque es una dosificación electrónica. Okay. Luego, perdón, dime. El de adelante, el que estás enfocando, ese es un reactor de ozono. Ok. Entonces, está separado en dos partes. Donde hace contacto el agua, que déjame te lo prendo para que veas cómo funciona. Ok. Aquí ya empezó, miren, la caída. Aquí es donde empieza. ¿En qué beneficia este aparato? Ok, el ozono lo que hace es un sanitizante. Okay. Lo que va a hacer es que va a matar microorganismos, o sea, si tienes algún patógeno, virus, eso lo que hace es que lo elimina. Mata también alga, entonces lo que hace esto también es que sirve para pulir el agua. Okay. La deja súper cristalina. Okay. Y evita enfermedades. Ok, perfecto. Entonces la manera en cómo funciona el reactor, si te das cuenta, es una caída de arriba. En el reactor principal es una regadera. Correcto. Que lo que hace es que toca esos plásticos y al mismo tiempo está inyectando el ozono por debajo. Entonces lo que hace es que el agua está en mayor contacto con el ozono y el ozono lo sanitiza el agua. Y luego el ozono puede ser peligroso, o sea, si no está bien medido puede llegar a matar. Okay. Porque es venenoso. Okay, entonces la manera en cómo está controlado es con la probeta. Una de las probetas que vi, que me preguntaste ahorita del otro lado, es la de ORP. Okay. Que es la de oxidación. Entonces esa lo que te manda es el grado de oxidación en el agua, y entonces eso hay parámetros en el Apex que lo que hacen es que lo prenden y lo apagan. Si el redox está alto, lo apaga. Okay. Entonces, de ese modo, si te das cuenta, en el siguiente, el que está a un ladito, trae carbón.
Entonces el exceso de ozono lo absorbe el carbón y entonces ya cuando regresa al acuario no hay nada peligroso ni nada que pueda matar mis animales por un exceso de adición de ozono. Entonces este viene siendo como que un tipo de precaución por si se llegara a pasar de ozono. Correcto. Esto es lo que lo detiene para que no afecte aquí arriba. Muchos lo utilizan el ozono directamente al skimmer, pero ahí correcto. no hay un control, realmente no hay un control de adición de ozono. Entonces corres el riesgo de que estés adictando de más ozono y que puedas matar de envenenamiento a tus animales. Correcto. Y esta parte de la gente es el autorrelleno, ¿no? Sí, correcto. Es un autorrelleno para el agua que se va evaporando de los principales. Ok, perfecto. Pues como ven, pandilla, creo que en cuestión de equipo es lo más pro. Porque sí, conozco acuarios que tienen una gama impresionante en su sistema de filtraje, pero creo que hasta ahorita no hay quien mate esto. Entonces, pues ya estamos con ansias queriendo conocer el acuario, ahora sí ya con la funcionalidad al 100. Los dejo con esta toma, pandilla, para que se vayan imaginando cómo se va a ver. Ya se apagaron las barras y pues así se ve. Pues como vieron, pandilla, como vieron, creo que está brutal estos acuarios que les digo así a simple vista cuando tú entras parecen tres sistemas, bueno, un acuario, pero tipo como que en una T, pero no, son tres acuarios completamente independientes, me refiero a divididos, pero que van a estar alimentados por el mismo sistema de filtraje y pues lo que tenga uno van a tener los demás. Ya esperamos con ansias ver este acuario lleno, bueno, por lo menos funcional, ya con peces, que bueno, así como va mi querido Oscar, ya lo vieron, es muy meticuloso. Otra cosa creo que todos decimos siempre, ¿verdad, mi querido Oscar? La paciencia. Sí, no, aquí no hay otra cosa. Paciencia, aquí ya él lo dijo, desde que lo pensó hasta que lo llevó a cabo, transcurrieron 8 meses, pandilla. Él hizo todo y pues aquí está el resultado. La acomodo también de piedra, los espacios que dejó para que entraran los peces, es brutal esto que acabamos de ver. Lo quería compartir con ustedes pues para que se dieran también una idea, cómo pueden hacer sus acuarios, qué es lo que se necesita. Ya vieron, no nada más el buen Oscar compró por comprar, se estudió, conoce, y pues qué mejor, ya más nos falta ver la funcionalidad de todo esto. No me queda nada más que agradecerte, mi querido Oscar, por esta invitación. Esperamos con ansias la próxima, ya con vida en estas chuladas de acuarios, para que ahora sí nos vayamos de pompas bien, porque si así que quedé en estado catatónico, pues no me quiero imaginar cómo se va a ver con vida ya esto. No, al contrario, gracias a ustedes por venir y digo, aquí es su casa y cada vez que hay algo nuevo y que hay avances, pues aquí yo te voy a decir y con gusto pueden venir, se aceptan sugerencias, se aceptan consejos. Digo, en este hobby nadie sabe todo. Correcto. Y se sigue aprendiendo diario. Ahorita pues se ve muy bonito el equipo, pero pues ahora sí viene la parte de funcionalidad, correcto. De cómo meter, de toda la parte que es ahí sí el conocimiento de especies, de compatibilidades, toda la parte dura. Esto es fácil. Sí, lo bueno es ya, esto es como que lo teórico, ya sí, viene lo práctico, ¿no? A ver qué sale. Pues bueno, pandilla, yo soy Tren, recuerden suscribirse, darle like, vamos a seguir subiendo videos, así se los dije, estuve ausente un poquito en lo que me adaptaba al nuevo hogar, pero Pandilla Rubisader viene con todo, pandilla, ¿no? Este es un pequeño quemón de lo que se viene y pues les agradezco muchísimo que sigan conmigo, en lo que se les pueda apoyar. No somos máster, pero tenemos las ganas y la actitud de ayudarlos en todo lo que se pueda.
Nuevamente, muchísimas gracias, mi querido Oscar. A ti. Y nos vemos en un próximo video, pandilla. Bye.